Todo parece indicar que la situación en la tensión que se está generando entre Estados Unidos e Irán se ha salido completamente de las manos y tenemos a funcionarios norteamericanos solicitando que Estados Unidos ataque directamente a Irán. No solamente eso, que lo ataquen de manera directa en su capital. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué está la situación bastante preocupante en lo que algunos dicen puede generarse un conflicto a gran escala e incluso con participantes que el mundo no quiere ver enfrentados? Vamos a comentarlo. El senador republicano Lindsey Graham ha pedido al gobierno de Joe Biden tomar acciones ante el ataque con drones contra una base militar emplazada en el noreste de Jordania, en el cual fallecieron ya 3 militares estadounidenses, además de 30 heridos. De manera literal, lo que él mismo ha dicho es que hace un llamado a la administración Biden para que ataque objetivos importantes ya dentro de Irán, no solo como represalia por lo que ha sucedido a las propias fuerzas, sino como una disuasión contra futuras agresiones. Es lo que terminó escribiendo el republicano en su cuenta de la red social X. Él mismo ha dicho de manera literal: agredan a Irán ahora, atáquenlos fuerte. Terminó diciendo el legislador. Ahora, Estados Unidos ha dicho que no va a dejar sin respuesta los ataques contra sus tropas, en lo que ha comentado el propio secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Sin embargo, para demostrar la división que se está viviendo precisamente en este país, debemos comentar lo que ha comunicado en este caso un ex presentador de noticias. Estamos hablando del señor Tucker Carlson, el cual ha tildado de malditos lunáticos a los republicanos que están llamando de manera permanente a atacar de una vez y por todas a Irán. Y es que sí, el ex presentador de la cadena Fox News ha dedicado duras palabras a tanto Lindsey Graham como John Cornyn, que están reclamándole al gobierno de Joe Biden tomar acciones ante el ataque con drones. El mismo ha comentado que, en este caso, su reacción a los llamados de la fuerza de ambos políticos republicanos es con una contundente frase: malditos lunáticos. Sí, en este caso lo que empieza a llamar la atención es que no todos en Estados Unidos tienen pues el mismo criterio o la misma iniciativa a la hora de hablar de un conflicto armado o de tomar medidas militares. Si bien Estados Unidos ha responsabilizado del ataque a Irán, las autoridades de Teherán también han dicho que ellos no han participado en este incidente. Sin embargo, sí que reconocieron que el hecho es parte de los enfrentamientos entre Washington con grupos de la resistencia en la región. Claro, recordemos que permanentemente en algunas noticias, sobre todo de parte de Occidente, se dice que Estados Unidos tiene conflictos armados con los hutíes, con el tema de Yemen, pero siempre se remarca algo, que son grupos pro-iraníes. El vocero de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho el día de ayer que su país no busca una guerra con Irán, pero ha confirmado que el gobierno de Biden está preparando una respuesta. Claro, ahora habría que ver de qué tipo de respuesta estamos hablando, sobre todo si tomamos en cuenta cómo vemos a los funcionarios republicanos solicitarle a Biden que ataque directamente a Irán. Lo que también llama la atención, y ha dicho el propio John Kirby, es que no quieren una escalada, pero el ataque de este fin de semana fue una escalada y no cabe duda de eso, y eso requiere una respuesta. También ha adelantado que la respuesta de Washington ocurrirá en el momento y en el lugar que ellos elijan. Y aquí hay un problema: previamente fueron los propios republicanos los que le estaban reclamando a Joe Biden que los estaba arrastrando a una guerra por haber atacado Yemen. Esto sucedió en su momento, pero ahora lo que llama la atención es que son estos mismos republicanos los que le estaban reclamando a Joe Biden. Incluso los demócratas le reclamaron al presidente estadounidense, pero en este caso son los mismos republicanos los que ahora están solicitando que se ataque directamente a Teherán. Un escenario que, si se termina cumpliendo, se demuestra que evidentemente ya no estamos en un conflicto entre Israel con Palestina, sino uno a nivel mundial. Una de las causas por las que Níger, Mali y Burkina Faso tomaron la decisión de salir de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, fue el convencimiento de que la política que se dicta dentro de este organismo está en gran medida tomada desde París, que
que básicamente la administración del presidente francés Emmanuel Macron es el que dicta lo que está sucediendo en África. Esto es lo que están comentando diferentes funcionarios de estos países. Un no desenamoramiento, por así de llamarlo, de África con los países de, por ejemplo, Europa, sino más bien una situación en la cual ellos buscan su propia independencia. Y sí, en este caso, Burkina Faso, Mali y Níger han anunciado la retirada de la CEDEAO al declarar que esta comunidad se ha convertido en una amenaza para los países que la integran y denunciar la imposición de sanciones ilegítimas, inhumanas e irresponsables por precisamente este organismo. El primer ministro de Níger, designado por los militares, ha acusado también a la CEDEAO de deshonestidad luego del fracaso de una misión negociadora que se esperaba llegara a Niamey el pasado jueves 25 de enero. La delegación de la CEDEAO atribuyó su ausencia en la capital de Níger a problemas técnicos del vuelo en que debían partir desde Abuya. Ahora, lo que llama la atención es que ni siquiera llegaron para poder conversar, pero dijeron que, bueno, no se llevó a cabo la conversación y esto no se puede sobrellevar. Claro, un resultado que no tendría sentido tomando en cuenta que ni siquiera se pudieron sentar a negociar. Ahora, lo que ha comentado el funcionario de Níger es que en los últimos meses no han tenido ninguna duda de que es Francia la que dirige a la CEDEAO. La organización no puede dar un solo paso sin la aprobación de París. El exministro del Interior ha apuntado que no le convencieron las explicaciones dadas por la CEDEAO sobre las pausas que impidieron precisamente la salida de ese vuelo, subrayando que Níger había cumplido todas las condiciones para que el vuelo pudiera efectuarse. De manera literal, él dice que llevaron a cabo esta conclusión en que la CEDEAO no quería realizar una visita para no levantar las sanciones impuestas a Níger. Esto significa que no pueden confiar en ellos. Alguna jugarreta o suerte de estrategia, pero que en este caso les ha terminado jugando en contra, porque tenemos ahora una vertiente de países de África que empiezan a desligarse de Francia, que empiezan a desligarse de Occidente y que están tomando su propia fuerza. En este caso, la CEDEAO, tras lo que ha anunciado Níger, Mali y Burkina Faso de precisamente su salida, ha declarado que aboga por buscar una solución negociada. Posteriormente, su comisión informó no haber recibido todavía la notificación oficial de estos tres países sobre su decisión de abandonar la comunidad. Lo único cierto es que en África se están viviendo vientos de cambio y algunos pueden ser muy incómodos en este momento y en específico para Francia. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.